Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el periodo de la historia del Perú conocido como la convivencia, que abarca desde el año 1956 hasta el año 1962, y donde el presidente del Perú va a ser Manuel Prado Ugarteche, quien llega al gobierno por segunda ocasión. Para eso tenemos que recordar que en el año 1948 hasta el año 1956 el presidente Odría había gobernado el país y tenía una fuerte oposición que eran los apristas. Por lo tanto, Odría mandó a perseguirlos, a encarcelarlos, a deportarlos, botarlos del país, entre otras cosas. ¿Por qué se llama a este periodo la convivencia? Porque Prado Ugarteche va a tener buenas relaciones políticas con los apristas. Y vamos a explicar cómo se dio eso. En el aspecto político, ¿qué podemos decir sobre el aspecto político? Bueno, es que Prado llega al poder con el apoyo de los votos del APRA. Es por eso que Prado, en agradecimiento a los apristas que votaron por él, va a proclamar libertad democrática para todos, específicamente para los del APRA. Por lo tanto, elimina la ley de seguridad interior. Recuerda, Odría había establecido la ley de seguridad interior para perseguir a aquellos agitadores y que muevan el Estado en el aspecto político, específicamente el APRA. Pero Prado, en agradecimiento a los apristas, elimina esta ley, ¿no? Le declara la libertad a aquellos presos políticos, ya no se va a perseguir a opositores y por lo tanto se ha generado un ambiente ideal, un lugar propicio para que Víctor Raúl Haya de la Torre regrese de su exilio, vuelva al Perú. Es por eso que ante esta alianza muy evidente, a este periodo se le conoce como la convivencia. Sobre el aspecto interno, bueno, se menciona que Prado promueve la amnistía política. Una amnistía quiere decir que se va a perdonar a todos los presos políticos, aquellos que han sido encarcelados por pensar diferente que el presidente Odría. Si Odría hacía una cosa o tomaba una decisión, los apristas y socialistas se oponían, porque velaban por el bienestar general de la población y no por medidas populistas. Y como Odría no quería opositores, los encarcelaba. En cambio, con Prado se le da amnistía. Eso quiere decir que van a ser perdonados y van a salir de la cárcel. En esta época surgen nuevos partidos políticos, los cuales tienen planteamientos, pensamientos nuevos. Son reformistas, son más nacionalistas. Y lo que buscan es representar a los intereses de los campesinos. Es representar, ser la voz de aquellas personas que no eran escuchadas hasta este momento. Por ejemplo, los migrantes, que están viniendo cada vez en mayor medida a vivir en las zonas conocidas como las barriadas, que están alrededores de la capital limeña. Este proceso de migración ya lo hemos visto nosotros con Manuel Odría. Él es quien las fomenta. Hace un llamado y cuando los campesinos vienen a Lima, siguen viniendo más. Es por eso que se crean las grandes unidades escolares. Bueno, estos partidos políticos que surgen para defender a estos ciudadanos que están poblando zonas de alrededor, formando nuevas barriadas, son, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, Acción
Popular y el Movimiento Social Progresista. Tanto el Partido Demócrata Cristiano y Acción Popular van a tener mucha influencia en las personas. En el aspecto económico, se va a dar un desarrollo de la industria nacional, pero para eso el Estado peruano va a solicitar una gran cantidad de préstamos y créditos, por lo cual va a empezar a endeudarse y va a ser criticado por algunos especialistas, como por ejemplo Pedro Beltrán, director del diario La Prensa. Y más adelante, este crítico va a ser nombrado ministro de Hacienda. Es en esta época que inicia la exportación de harina de pescado. Esta harina de pescado se utiliza como alimento para aves, para animales, para el ganado vacuno, el ganado ovino, para cerdos, incluso para el cultivo de peces y otros animales. Y es que tiene una gran cantidad de nutrientes y también puede ser utilizado como fertilizante. Entonces, esta harina de pescado va a ser vendida a otros países, va a tener mucha demanda y quien va a destacar en este negocio va a ser el empresario Luis Vaquero Rossi, el que vemos en imagen, que desde la ciudad de Chimbote, que es un puerto pesquero en Ancash, va a modernizar esa zona, va a construir ahí grandes empresas, fábricas transformadoras de harina de pescado y va a hacerse de mucho dinero. Parte de ese dinero va a ingresar al Perú. Asimismo, se crea una planta siderúrgica, es decir, de acero, en la localidad de Chimbote, en Ancash. ¿Cómo se llega al final de este gobierno? Bueno, en las elecciones presidenciales del año 1962, ninguno de los candidatos que se estaban presentando obtiene la mayoría electoral necesaria, es decir, ninguno de los candidatos ganó en primera vuelta. Por lo tanto, Víctor Raúl Haya de la Torre, que había quedado en primer lugar, pero no con el voto necesario para ser presidente, en segundo lugar había quedado Fernando Belaúnde Terry, del Partido Acción Popular, y en tercer lugar había quedado Manuel Odría, del partido Unión Nacional Odriguista. Tú ya sabes que Haya de la Torre es del partido del APRA. Entonces, el Congreso debía elegir al presidente, pero los apristas estaban buscando una alianza con los odriistas, es decir, los que votaron por Haya de la Torre estaban pactando una alianza con los que votaron por Odría, para juntarse y tener entre ellos dos un nuevo presidente y elegir a Odría como el nuevo presidente del Perú, para que regrese al poder. Para evitar esa alianza, las Fuerzas Armadas del Perú intervienen y dicen que hay irregularidades en los votos, por lo tanto dan golpe de Estado, derrocan al presidente Manuel Prado y ya en el año siguiente, en el año 63, 1963, se convocan nuevas elecciones y gana como presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con lo cual inicia una etapa en la historia del Perú. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿la convivencia se produjo entre Manuel Prado Ugarteche y con qué partido se habrá aliado? ¿Con el Partido Demócrata, con el Partido Aprista o con el Partido Acción Popular? Tú ya sabes, Prado Ugarteche llega al poder con el apoyo de los votos de los apristas. Muy bien. La pregunta número 2 nos dice: el golpe de Estado de 1962, realizado por la Junta Militar por las Fuerzas Armadas, impidió el ascenso al poder de
Recuerda, en primer lugar había quedado Aya de la Torre. En segundo lugar había quedado Fernando Belaúnde. Y en tercer lugar había quedado Manuel Odría. Es así que los apristas buscan apoyar a Odría para que llegue al poder. Y las Fuerzas Armadas lo impiden con un golpe de Estado. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.